¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén súper bien. Bienvenidos a esta tercera sesión de Transforma tus finanzas en 3 meses. Así es que vamos a darle porque hay mucha información que compartir. Espero que las sesiones anteriores les hayan resultado interesantes, sobre todo prácticas, y que Dios los esté ayudando a ponerlas en práctica. Muy bien, entonces fíjense, vamos a comenzar con ¿cuántas veces hemos visto a un niño pequeño que grita haciendo un berrinche y dice, lo quiero ahora? No sé si tengas hijos o no los tengas, o si tienes algún sobrino, o si en el súper de repente has visto a un niño en el área de dulces haciendo berrinche y diciendo lo quiero ahora. Bueno, ¿qué crees? Es algo natural de la parte humana que tenemos todos nosotros y que desafortunadamente pues continúa aún después de la infancia, ¿vale? Y es un símbolo también de inmadurez. Muchas veces queremos algo y lo queremos ahora, ¿no? Estamos en esta tendencia de la inmediatez, de conseguir las cosas lo más rápido posible y obviamente el consumismo y la mercadotecnia pues lo ha impulsado aún más. Por ejemplo, pizza en 30 minutos o es gratis. El día de hoy Rappi tiene un servicio que se llama Turbo en algunas zonas donde llega en menos de 10 minutos. Yo estoy impresionado como a veces en lugar de ir a la tienda simplemente por la aplicación pido algo y apenas me estoy poniendo los tenis para bajar y ya está el Rappi a la puerta ya con el pedido entregado y pagado, o sea, en cuestión de minutos. En Estados Unidos Amazon tiene entregas en 2 horas. Mercado Libre en México ya entrega en el mismo día. Los nuevos celulares tienen carga no rápida, no súper rápida, sino ya ultra rápida, que en 30 minutos 100% de carga. Y en streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y demás, puedes ver series, películas, documentales al instante en el momento que quieras. Entonces, todo esto nos lleva a buscar satisfacción inmediata, a obtener esta gratificación de un instante para otro y hay que tener cuidado con eso porque en temas económicos no siempre funciona así. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿cuántos hemos escuchado hablar de las deudas, los créditos y demás? Probablemente uno de los principales problemas el día de hoy son las deudas. Y si tú te encuentras en alguna de ellas, ya hablaremos posteriormente de cómo salir de ellas, pero es muy importante esta sesión para que no caigas en otras deudas. Y si el día de hoy todavía no tienes ninguna deuda, ningún crédito, qué bueno que estás escuchando esto, porque esperamos primero Dios que no tengas necesidad de caer en ninguna de estas deudas. Así es que, ¿qué significa una deuda? Simplemente es obtener algo que aún no puedes pagar. Una deuda no es resolver un problema, es aventarlo hacia el futuro. El problema es que ese problema, valga la redundancia, se vuelve más grave por los intereses. ¿Qué es una deuda? Pues el sistema actual en el que vivimos está basado en deuda. Recuerden que hablábamos del sistema fiduciario, que ya no está basado en oro, ya no hay un respaldo económico como tal, sino está basado en la confianza, en la fe que tenemos en el Banco de México, en la Reserva Federal y principalmente se va generando deuda. Los bancos mundiales o el Banco Mundial, los fondos monetarios, el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales de los países emiten deuda a los bancos privados emiten deuda a las personas y empresas y nosotros ocupamos esa deuda. Los bancos tienen la posibilidad de prestar 10 veces más del dinero que han recaudado. Entonces es impresionante cómo se crea deuda el día de hoy. Hablamos que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Entonces nuestro sistema económico actual está basado totalmente en la deuda. Y eso no necesariamente es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la deuda también es una decisión emocional, porque si no tenemos el dinero para comprarlo, caemos en este berrinche de decir lo quiero ahora y lo compro como se pueda, así tenga que incurrir en una deuda. Y por último, también está basada en la influencia social. Muchas veces esas decisiones emocionales no son solamente por decisión propia, sino también por influencia social. De hecho, me llamó la atención este tema porque antes le llamábamos presión grupal o presión social, pero quise ponerle influencia por el tema de los influencers. ¿Cuántas veces no las redes sociales también nos influencian para que podamos comprar o adquirir algo y muchas veces a través de la deuda? Pues vamos a ir ahondando en este tema, pero para eso, no sé si recuerdan también que hablamos de las metas. ¿Cuántos de ustedes no quieren un auto o cambiar de auto, una casa, tener casa propia? Algunos tal vez están estudiando o quieren pagar los estudios de sus hijos, irse de vacaciones
y en general los gastos, ¿no? Son cosas que normalmente necesitamos para vivir, pero ¿cuál es la manera de lograrlo? Normalmente lo primero que viene a nuestra mente cuando queremos lograr estas metas, estos objetivos, pues es que necesitamos dinero. Y recuerden que estamos haciendo esta transformación de nuestra mentalidad para poner a Dios primero antes que el dinero. Y que no pensemos que el dinero es el que nos va a dar esto, sino es Dios el que nos lo va a dar y puede utilizar diferentes métodos para lograrlo. ¿Ok? Por ejemplo, recordando la historia del primer día de José el Soñador, que llegó a ser el segundo al mando en todo Egipto, viviendo en un palacio impresionante, no tuvo que comprar ese palacio, no tuvo que ahorrar para pagar, no tuvo que solicitar un crédito hipotecario porque su mente no estaba pensando en que necesitaba dinero para lograrlo. Hubo diferentes mecanismos, incluso la traición de sus hermanos, la, el engaño de la esposa de Potifar, estar en la cárcel, situaciones complicadas para lograr algo, pero fueron diferentes mecanismos, diferentes vehículos para lograr alguna meta o algún objetivo. El problema con nosotros, les decía, es que muchas veces pensamos que el dinero es la única forma para lograrlo y peor aún, como no lo tenemos, pues buscamos la solución de lo quiero ahora y para obtener el auto, pues acudimos a un financiamiento o a un famoso leasing que está de moda, ¿no? El arrendamiento. Si queremos una casa, ¿qué hacemos? Pues un crédito hipotecario. Si queremos pagar los estudios, pues financiamiento o crédito educativo. Queremos irnos de vacaciones, pues pagamos a meses sin intereses o con intereses que resulta aún peor. Y en general para los gastos cotidianos que usamos, pues la tarjeta de crédito, el crédito personal, el crédito de nómina, el crédito simple y mil y un créditos que surgen día tras día, crédito al consumo, tarjetas de crédito departamentales. Hay muchas cosas que han existido el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque el crédito es el negocio del siglo XXI. Empresas que no ofrezcan créditos están quedando atrás. Vamos a hablar de eso más adelante, pero quiero que te des cuenta cómo es un tema súper, súper crucial en el tema de finanzas. Así es que si puedes mantenerte fuera de esto, lo mejor. Si ya estás, como te mencioné anteriormente, no te preocupes, veremos estrategias para salir de ellas, ¿sale? Ok, continuemos. Entonces, no sé si conozcas bueno, para terminar con el tema de por qué es importante estudiar acerca de las deudas, pues las deudas parece ser la única opción y no solo parece única, sino parece buena opción, ¿no? O sea, cuando analizas y dices, bueno, es que no tengo el dinero completo para comprar un auto de contado, pero puedo dar un gane e ir pagando en cómodas mensualidades. Ve hasta las palabras que la mercadotecnia nos pone en la mente, ¿no? Ahorita la palabra cómoda me salió naturalmente porque ya la tenemos programada y parece una buena opción. Y no me malentiendas, en algunos casos sí puede ser una opción, pero se requieren hábitos y se requiere una mentalidad de disciplina, de dominio propio, que estaremos analizando para poderle sacar el mayor provecho y que no caigamos en esos errores. Vamos a hablar también ahorita de un personaje y de algún cambio de mentalidad importante respecto a este punto, ¿vale? Pero la deuda no es la única opción y mucho menos es buena opción. Además, fíjense, gastas dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa. Fíjense qué fuerte está esta frase. Dinero que no tienes, claro, porque por eso es deuda. Si lo tuvieras no sería deuda, sería de contado. En cosas que no necesitas. Muchas veces, o tal vez las necesitas, pero emocionalmente, no físicamente. Es decir, un carro nuevo, probablemente no necesitas un carro nuevo. ¿Me explicó? Te vas a sentir mejor con un carro nuevo, pero no es que lo necesites realmente, porque lo puedes solucionar de otra manera. Y muchas veces, o esa marca de ropa, o más bien, esa ropa de marca, ¿ok? No la necesitas. Te va a hacer sentir mejor de alguna forma, porque es una decisión emocional. Pero ¿cuántas de esas decisiones no están influenciadas para hacerte sentir mejor respecto a otras personas que realmente no te importan? No son personas por las cuales tú estés preocupado y ellas mucho menos, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y ojo, ahorita que estoy hablando y estoy hablando directo, como ya les pedí permiso la vez pasada, inmediatamente nuestro subconsciente, la parte más fuerte de nuestra mente, que no es la que sale a la luz cotidianamente, sino es la que está ahí intrínseca, empieza a autodefenderse.
No sé si llegaron a ver la película del El Origen de Leonardo DiCaprio, bueno, con Leonardo DiCaprio. En esa película habla de que sueñas y sueñas dentro de los sueños, pero había una característica donde las personas dentro de tu sueño se daban cuenta que había un intruso y empezaban a perseguirlo para destruirlo. Lo mismo pasa cuando damos estas conferencias o estos grupos pequeños, cursos de finanzas personales y hacemos cambio de mentalidad. Tu subconsciente, tu ego, va a buscar defenderse y lo primero que va a decir es, no es cierto, eso ya lo sé, a mí no me va a pasar, yo puedo resolverlo y o no está tan mal, no estoy tan mal. Ya lo vimos la sesión pasada, ¿no? Con la justificación y con decir, bueno, la negación, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con la autodefensa y por eso quise mencionar este momento, porque aquí es cuando empieza a surgir y te pido que quites ese ego y que seamos humildes para escuchar esta información y tomar acción para mejorar. Ese es el objetivo que todos buscamos y para ser fieles en lo poco y Dios nos ponga sobre muchas cosas mayores, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿quiénes de ustedes conocen a este personaje? ¿Saben cómo se llama? Elmo, ¿ok? Y si tenemos a Elmo el Grande, pues tenemos a El Mito. El mito de las deudas. Chiste malo. Pero vamos a hablar de diferentes mitos respecto de las deudas y vamos a desmitificarlos, ¿vale? Vamos a ver cuál es la realidad detrás de esos mitos en los que hemos caído, en los que nos han engañado y el día de hoy les decía, las empresas financieras utilizan todas las estrategias, obviamente, para que caigamos o adquiramos diferentes productos financieros que a final de cuentas son deuda, y ese es el negocio de las instituciones financieras. No es que sea bueno ni malo, simplemente para el tema de finanzas personales no es recomendable, ¿sale? Entonces, primer mito, la deuda es un instrumento y debe usarse para crear prosperidad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Que la deuda es buena. Es más, hay libros que hablan de deuda buena y deuda mala. Y hasta cierto punto tienen razón, ¿no? La deuda buena debe usarse para crear activos que te generen mayores ingresos, pero eso más bien es un tema de finanzas empresariales o de pequeños negocios, ¿vale? En el tema de finanzas personales, el creer que la deuda es un instrumento y que debe usarse para crear prosperidad es totalmente falso. La realidad es que la deuda agrega riesgos, grandes riesgos a la economía personal, a la economía familiar. Casi nunca trae prosperidad. Son muy pocos los casos, menos del 5% de personas que han alcanzado prosperidad financiera utilizando deuda. Y los ricos, las personas que ya han alcanzado esa prosperidad financiera, no la usan tanto. Te digo, la utilizan probablemente para algunos de sus negocios cuando ya traen cierto flujo y buscan apalancarse para crear mayor, para expandirse, para crear sucursales, pero en temas de finanzas personales normalmente no se recomienda porque no se tienen esas habilidades para utilizarla. Entonces, esas palabras de apaláncate, utiliza el dinero de alguien más, son muy sonadas en cursos de desarrollo financiero, de abundancia y demás, pero la realidad es que no funciona así. Vamos a poner un ejemplo. La vez pasada hablábamos de rendimientos y hay instrumentos financieros el día de hoy que están dando muy buenos rendimientos. Por ejemplo, esta tarjetita, no le voy a hacer publicidad, ya ellos hacen muchísima publicidad, seguramente ya la conoces, y te ofrecen rendimientos del 15% anual. ¿Ok? Que representan aproximadamente una ganancia, bueno, no aproximadamente, esto viene en su documento oficial, lo puedes buscar en internet o si quieres que te lo comparta, con gusto, coméntame ya sea en el grupo de WhatsApp o aquí en el video en YouTube y te lo hago llegar. La ganancia anual total de esta tarjeta de débito, la que te da rendimientos, es del 14.45% anual, ¿vale? Pero la tarjeta de crédito, la que te cobra intereses, tiene un costo anual total del 140% sin IVA. Si le ponemos el IVA nos da el 160%. Entonces fíjate cuánto ganas y cuánto gastas si es que no la pagas totalmente, si pagas el mínimo. Es más, con que dejes de pagar 1 peso, ya te empiezan a cobrar este interés anual, ¿vale? Ahora, si no pagas ni siquiera el mínimo, entonces entras en una tasa de interés moratoria que es casi el doble que la tasa normal. Es decir, el doble de esto.
Estamos hablando de un 280% de interés anual, casi 3 veces lo que debes cada año. Por lo tanto, la relación riesgo-beneficio es 20-1. Estás arriesgando 20 veces lo que una vez podrías ganar. ¿Es negocio? No es negocio. Tendrías que ser muy bueno administrándote en tus finanzas, en tus días de pago, en tus hábitos de consumo y demás para que puedas aprovechar este 15% anual. Ahora, la recomendación sería, ten la tarjeta de débito, pero cancela la de crédito. Y si no te dejan cancelarla, porque hay veces que así sucede, que es requisito, simplemente no la uses, apágala, corta la tarjeta y no la uses porque es un CAT altísimo. ¿Vale? 140%, no lo puedo creer. Yo que vi el documento oficial, me fui de espaldas, dije, wow, con razón pueden dar este rendimiento, pues es el 10% de lo que ganan, lo están dando en rendimiento, con razón hay tanta publicidad por toda la ciudad, en televisión, redes sociales y demás, contratan a artistas y demás, pues porque de aquí está saliendo todo ese dinero, ¿vale? Claros con que la deuda no es un instrumento financiero, ¿ok? Fíjense ahora lo que dice la palabra. En Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Fíjense qué fuerte habla, ¿sale? En algunas versiones dice siervos, pero realmente y siervo es lo mismo que esclavo. Entonces, cuando tú solicitas un crédito, te vuelves esclavo de la institución a la que solicitas el crédito. Si pides prestado, te vuelves esclavo de a quien le estás pidiendo prestado. Hay un vínculo. Ahora, obviamente no se refiere a un vínculo físico, aunque en algunos casos sí, porque firmas contrato y hay consecuencias que pueden ser civiles o hasta penales si dejas de pagar. Pero este tema de esclavitud se refiere sobre todo a mental, emocional y sobre todo espiritual, como hemos visto que hay diferentes esferas, ¿vale? Entonces, esa esclavitud espiritual es la que muchas veces nos frena de recibir bendiciones, de ser agradecidos, de vivir en abundancia, de vivir en prosperidad, porque nos sentimos esclavos, porque hay una atadura espiritual a un nivel celestial, por llamarla de alguna manera, donde existe esa deuda, ese compromiso, ese asunto no resuelto. Por lo tanto, es importante evitar caer en eso y si desafortunadamente y por ignorancia hemos caído, como ahorita les voy a contar algunas historias de que yo he caído también en varias deudas por los siguientes mitos que vamos a estar viendo, pues buscar la manera de salir lo antes posible, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la instrucción es muy clara, los deudores son esclavos de sus acreedores. Y discúlpenme nuevamente, les advertí, ¿verdad? Que iban a ser sesiones un poco duras, pero si queremos esa transformación tenemos que ir hasta el fondo. Y no lo digo yo, ¿vale? Lo dice la palabra y ahorita vienen cosas todavía un poquito más fuertes, así es que vamos paso a paso. Segundo mito, si presto dinero a un amigo o a un familiar, lo estoy ayudando. Tal vez tú estás del otro lado, ¿no? Tal vez no estás pidiendo prestado, pero te están pidiendo prestado a ti. Normalmente pasa eso. Si no tienes dinero, pides prestado y si sí tienes, te piden prestado a ti, ¿no? A todos no les ha pasado que cambias de trabajo, te ascienden, te suben el sueldo y de repente, o ven que cambiaste de carro y de repente los amigos o familiares, oye, veo que te está yendo bien o abriste un negocio y te llegan a pedir prestado. Suele pasar, ¿ok? Y muchas veces tenemos este corazón que creemos que es dadivoso, queremos ser condescendientes con ellos y creemos que los estamos ayudando. Ese es el mito. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esa relación de amistad o esa relación familiar se va a afectar. Esa es una realidad. Se va a afectar. ¿Ok? Y normalmente la afectación pues es negativa. Se crea una relación amo-sirviente, amo-esclavo. Y poniendo como imagen estas esposas porque los dos quedan encadenados. No es nada más uno, sino incluso cuando te deben y empiezan a retrasarse en los pagos o empiezan a dejarte de pagar, tú sigues atado a esa deuda y no la sueltas, ¿ok? A veces cuesta trabajo soltarla, cuesta trabajo perdonarla, porque confiaste, porque te dieron su palabra y tú diste tu dinero. Entonces, es un hecho que cuando te piden prestado, debes saber que la relación se va a afectar.
Ahora, no quiere decir que no necesariamente no prestes, pero debe ser la actitud con la cual prestas. Fíjense lo que dice Jesús en Lucas 6:35, y esto también está fuertísimo porque empieza diciendo, amen a sus enemigos, háganles bien. Contrario a la instrucción anterior que era en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que hablaba de juicio de alguna forma. Y acá Jesús viene con un mensaje de amor al 100% y dice, amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo puedes tú prestar sin esperar nada a cambio? Cuando sabes que el dinero no es tuyo, cuando ya renunciaste, cuando entregaste el control de tus finanzas a Dios, el dueño de todas las cosas, y no crees que tú eres el dueño desde el egoísmo, como hablamos la vez pasada. Y puedes, no, ya no es prestar, ¿verdad? Porque no esperas nada a cambio, es regalar, es donar, es dar, es entregar. Y ahí de verdad es ayudar, ahí de verdad es amar. Y aquí Jesús lo está hablando en un contexto de enemigos. Ahora imagínate a tus amigos y familiares. Ahora obviamente si tienes, ¿no? O sea, si no tienes, pues no les puedes dar. O tal vez sí, porque le vas a pedir a Dios y Dios te va a dar para compartir con otros, como vimos en el versículo base de este grupo pequeño, ¿vale? Entonces, tu recompensa en el cielo será grande y te estarás comportando verdaderamente como hijo del Altísimo, porque Dios da sin esperar nada a cambio. Ese es el amor real. Dios es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos, ¿vale? Entonces, no, hombre, una vez que escuchamos a Jesús y una vez que su espíritu nos lo revela, no hay nada más que decir, ¿vale? Entonces, aquí están las instrucciones claras de cómo dirigirnos en cuanto alguien nos pida prestado y es decisión tuya, tampoco es obligación, ¿ok? Tercer mito, al ser aval de un préstamo, estoy ayudando a un amigo o familiar. Dependiendo el contexto en el que tú te desenvuelvas, probablemente has tenido circunstancias en las que hayas tenido que pedir que alguien sea tu aval o que tú hayas tenido que ser aval de alguien. Ah, pero espérenme, porque les quiero contar algunas historias, ¿no? En cuanto a, en cuanto a estos temas anteriores, bueno, pues hay muchas historias que contar, muchos testimonios, experiencias, como les decía, las experiencias negativas sobre todo nos han ayudado a entender cómo funcionan estas esferas, tanto en lo físico, emocional, mental y espiritual. Y bueno, sí ha habido casos en los que he prestado, bueno, he pedido prestado también, ¿no? Con unos tíos a unos tíos les pedí prestado para empezar un negocio, creyendo que la deuda era apalancamiento y que con ese dinero que le estaba pidiendo iba a poder hacer un negocio y ese negocio iba a generar las ganancias y le iba a poder pagar a mis tíos y resultó que ese negocio nunca se dio. Entonces, supuestamente hice todo lo necesario para que se diera el negocio, no se dio y no les pude pagar y la relación se afectó. De verlos cada domingo, pasó a verlos cada mes, a verlos cada 3 meses, a verlos cada 6 meses y ahora a verlos una vez al año en algún reunión familiar y con pena, con vergüenza de que existe esa deuda, ¿no? Afortunadamente Dios me ha ayudado para hacer compromisos con ellos, para hacer pagos y ya de alguna manera la deuda está atendida, pero la relación se afectó debido a ese préstamo que ellos hicieron con confianza y yo también, ¿no? Por otro lado, dinero que he prestado también, ¿no? De repente un amigo que habla que tiene alguna urgencia y demás y yo creyendo que lo estaba ayudando, le presto. E incluso yo, según ya con cierta inteligencia financiera, le digo, no, pues fírmame un pagaré, porque ese sí ya es un documento legal que puedo cobrar y demás. Y al final, aún con pagaré y con lo que quieras, pues sí podría ejercerse, pero van a ser más los gastos de abogados del juicio que realmente la deuda que se tiene, ¿no? Recuerdo también una vez que a mi esposa le pidieron dinero y yo le decía, no, no le prestes, porque yo no confiaba en esa persona, ¿no? Y al final ella decidió sí prestarle y pues tampoco lo pagó. Y yo así, ya ves, te dije, y un tiempo incluso yo le usaba como reclamo contra mi esposa, de decir, te dije que no le prestaras y demás, pero y era también por yo no soltar esa deuda, ¿no?
Al final, esas dos, por poner algunos ejemplos, decidimos soltarlas, decidimos regalarlas, decidimos ya no cobrarlas, sino soltarlas porque sabemos que es de Dios y esperamos que les haya ayudado, que les haya servido y también sirve para liberarte. O sea, cuando tú perdonas, te quitas esa cadena. ¿No? Ya no estás jalando, ya no estás cargando a esa otra persona que te debe a ti y obviamente cuando tú pagas o haces un acuerdo de pago y eres constante con los pagos, pues te quitas esa carga de que tengas que estar debiéndole a alguien, ¿vale? Entonces, ser aval, ¿qué significa esto? Que tú firmas un documento, básicamente eso es ser aval, firmas un documento donde ya sea la institución financiera o el banco, establece que si la persona que está solicitando el crédito, que normalmente es tu amigo o familiar, llegara a incumplir un pago, pues tú eres el aval, es decir, tú respondes por ese pago, ¿vale? Entonces, normalmente creemos que lo ayudamos porque es un trámite. Nada más es, oye, me están pidiendo un aval, necesito a alguien que firme, ¿no? Actualmente se pide, por ejemplo, fiador para rentar bienes inmuebles y piden que el fiador o el aval tenga bien inmueble en la Ciudad de México por hablar de aquí de la ciudad. Para estudios universitarios, en el TEC de Monterrey, por ejemplo, ay, ya dije una marca. Cuando solicitas una beca financiamiento, te piden un aval también con propiedades. Entonces, para pedir un crédito automotriz, también si tu buró de crédito no da el suficiente, pues también te piden un aval. Y muchas veces parece que es un trámite nada más y mucha gente caemos en el error de firmar para hacer avales y la realidad es que si eres el aval, debes pagar el préstamo, ¿ok? Si la institución pide un aval es porque no creen que el amigo vaya a pagar y entonces necesitan otra persona que sí pague por ese crédito. Entonces, si tú firmas por aval, la realidad es que vas a tener que pagar por ese crédito, ¿vale? No necesariamente. Yo solicité a un tío, a otro tío diferente, que fuera mi aval cuando estudié en la universidad, porque conseguí beca. Gracias a Dios me dieron una beca para poder estudiar también en una universidad privada, pero necesitaba un aval y mis papás no tenían la posibilidad de ser, bueno, más bien ellos eran los que iban a pagar, ellos eran los que quedaban como acreedores directos y además de ellos necesitaban un aval. Entonces hablamos con un tío porque tenía que entregar copia de las escrituras y firmar que cualquier cosa él quedaba como responsable. Entonces fue ahí una negociación, habló conmigo, revisaron mis calificaciones y bueno, eso sirvió para que terminara la universidad, ¿no? Pero si yo hubiera dejado de pagar o algo, pues a él le hubieran tenido que ir a cobrar. Y eso me pasó después, porque yo firmé como aval de un amigo en una empresa que igual, otro negocio, y me dijo, oye, mira, este negocio, pero mi empresa no cumple los requisitos, me están pidiendo un aval, ya está el negocio hecho, me lo vendió muy bien, yo dije, no, pues está súper bien, y yo firmé como aval de su empresa. Y resultó que hizo el negocio, pero el dinero se lo dio a otra persona y ya sabes, un fraude y al final dejó de pagar los créditos y yo quedé como responsable de ese crédito por firmar un documento. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se firmen esos documentos e incluso a veces hay empresas el día de hoy que cuando solicitas una tarjeta adicional, ya sea de una tarjeta departamental o de una tarjeta de crédito, el adicional queda también como aval del crédito principal. Entonces, no recuerdo bien en qué institución fue, pero si el titular fallece, las tarjetas adicionales quedan como deudores solidarios de la deuda principal. Entonces, algo que en México era ilegal, que la deuda de los padres pasaran a los hijos, ahora a través de las tarjetas adicionales ya lo están haciendo algunas instituciones financieras. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las tarjetas adicionales porque podemos estar quedando como avales de la tarjeta titular. Otro ejemplo de aval, en un tiempo quería cambiar de auto y solicité un crédito, no me lo aprobaron, lo solicité con mi empresa, tampoco lo aprobaron y me dijo el asesor, pues la única manera es con un aval. Hablé con una persona con la que era mi socia en ese momento y ella firmó como mi aval. Al principio pues todo bien porque éramos socios, nos estaba yendo muy bien en el negocio, pero de repente ese negocio también tuvo sus problemas, se vino abajo
y de repente yo ya no podía pagar ese auto. Al ratito que hablemos más de créditos automotrices les platicaré y no podía pagar ese auto y a ella le empezaron a llamar para decirle que si yo no pagaba le iban a empezar a debitar de su cuenta, porque además cuando hicimos el trámite le pidieron estados de cuenta y pues ahí viene la cuenta clave y con lo que ella firmó estaba autorizando la domiciliación de los cargos directo a su cuenta de débito. Entonces, fíjate nada más hasta dónde llega, pues obviamente es el negocio de ellos, ¿no? Buscar cobrar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero, ¿qué dice la palabra? Porque todo esto son experiencias personales y esto son conocimientos también que vienen de varios libros, como les había comentado. De hecho, aquí está uno de ellos. Ah, fíjense, no se ve porque está el filtro. Ahorita se los comparto acá. Se llama La transformación total de tu dinero de Dave Ramsey. La transformación total de su dinero de Dave Ramsey. De hecho, él tiene un programa, sale en TikTok y demás, entonces está interesante. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? En Proverbios 17:18 dice, es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Fíjate nada más, ¿ok? Entonces aquí justo, y cómo no me lo explicaron antes, cómo no lo supe. Seguramente ya había leído Proverbios 17:18, pero no había puesto atención en estos puntos ni los había considerado tan importantes, sobre todo en temas financieros, ¿no? Porque ya te conté la historia y no fue una vez, sino fueron varias circunstancias en las que ya sea que he sido aval o he pedido a un aval y la palabra es clara en ese aspecto, dice, es una insensatez, es una estupidez, por llamarle en palabras modernas, ¿ok? Dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Y fueron cosas de las cuales cuando caí en problemas económicos, yo recuerdo que el Espíritu Santo sí me avisó. No sé si alguna vez te ha pasado que escuchas esa voz que te dice, no lo hagas, no firmes eso, ten cuidado. Y me ganó la avaricia. Y me ganó el querer tener más dinero. Me ganó el querer hacer un negocio, el querer firmar para ayudar a mi amigo y de obtener una ganancia sin hacer casi nada. Y por ese error, por ese pecado, es que hubo consecuencias y que me costaron muchas noches sin dormir, muchas lágrimas, problemas con mi esposa, problemas con, obviamente, emocionales, depresión, por no entender estas instrucciones. Entonces, de verdad es mi anhelo que este grupo pequeño les sirva para que cuando se encuentren en esa circunstancia, el Espíritu Santo les recuerde, pero tengan también el entrenamiento mental y emocional para saber decir no. ¿Vale? Y con argumentos, que no parezca que es más, a las personas que me piden prestado el día de hoy, les digo simplemente, es más fácil darte un pescado que enseñarte a pescar, pero realmente si te doy un pescado vas a comer un día, pero si te enseño a pescar vas a comer de por vida. Entonces, darte así dinero prestado o incluso regalado no te va a dar el beneficio total, es más, te va a hacer un daño y les ofrezco que puedan conocer cómo pueden generar ingresos, cómo pueden salir de deudas, porque el pedir prestado no es la manera de solucionar ningún tema. Ok, siguiente mito. ¿Qué tal vamos? Está bueno, ¿verdad? Está interesante. Siguiente mito. Uy, ¿cuántos préstamos hay el día de hoy? Adelanto de nómina. Te adelantamos una quincena, te adelantamos un mes, te adelantamos hasta 3 meses de tu salario. Empeños. Hoy el día de hoy puedes empeñar lo que quieras. Empeñar el auto, empeñar joyas, empeñar computadoras, celulares. Préstamo personal. ¿Cuántos no les ha ofrecido, les ha llegado una carta del banco o les aparece en una aplicación préstamo personal de Mercado Pago, crédito personal de de Didi, de Rappi, de todas estas fintech? Obviamente todos los bancos tienen préstamos personales, crédito preaprobado, ¿no? Ya fuiste seleccionado, tienes un crédito preaprobado. Opciones a diferir a meses, igual con o sin intereses, es lo mismo. Obviamente si es sin intereses, pues es un poquito más atractivo que con intereses, pero ¿cuál es la estrategia del día de hoy?
te difieren a meses sin intereses, pero te cobran una comisión por diferir. O sea que es lo mismo. Pagos chiquitos para pagar poquito, ¿te suena? Compre hoy y pague hasta el próximo año. Compre hoy y pague 3 meses después. Tengan cuidado con todas estas estrategias porque son muy buenas, muy atractivas y en nuestra mente, recuerden las diferentes esferas en las que nos llevamos, en nuestra mente es voy a tener dinero más rápido. Eso es lo que entendemos. Físicamente recibimos dinero. Crédito para aprobado nos lo deposita en nuestra cuenta de débito en minutos. Nada más tienes que darle unos clics. Vas al cajero y te aparece, tiene un crédito para aprobado, ¿desea aceptarlo? Si le das clic a que sí, ¡pum! Te cae el dinero en ese instante. Y tú dices, ya la libré, ya salí de este problema, ya me puedo ir de vacaciones, ya puedo comprar este regalo, ya puedo cambiar ya puedo hacer esto. Y no es cierto porque ese no es dinero tuyo y vas a tener que pagar más por ese dinero. Y además estás cayendo en esta esclavitud espiritual que tiene sus consecuencias, ¿vale? Entonces, el mito es tener dinero antes, sentirme bien, relajarme por ocupar alguna de estas estrategias que parecen muy inteligentes, la verdad, pero ¿cuál es la realidad? Es un robo con disfraz de préstamo. Es impresionante la cantidad de personas que no pagan los créditos, que se les va un pago. A mí recientemente se me fue un pago porque las fechas de pago cambian. Entonces yo ya tenía agendado, me pongo alarma porque ya me conozco y tenía agendado un pago los días 8 de cada mes. Era un crédito reciente, digamos, no tenía tanto tiempo con él. Y de repente en un mes, el día 7 me llega la notificación que no lo pagué y que ya me estaban cobrando no solo intereses moratorios, sino comisión por pago tardío y además el IVA de la comisión y el IVA de los intereses, por supuesto. Y yo me comuniqué, hablé, dije, no puede ser, yo soy experto, ya sabes, la soberbia ahí, no puede ser que me pase. Y resulta que en su contrato dice que es a los tantos días, pero no es un día fijo del mes. Entonces, algunos días me van a cobrar el 7, algunos días el 8, algunos días el 9 de cada mes, pero no es un día fijo. Y entonces tuve que pagar intereses. Entonces, hay que tener cuidado porque por muy disciplinados, inteligentes que nos creamos, los bancos, pues es un negocio. Están hechos para ganar dinero con dinero prestado, ¿vale? Pagos chiquitos para pagar poquito, eso es totalmente falso. Pagos semanales, adelanto de nómina, o sea, los intereses que terminamos pagando son irreales, son muy grandes comparados con el beneficio que realmente estás obteniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hagan los números y si quieren apoyo con gusto podemos sentarnos a hacer los números para que vean que realmente no conviene. La estrategia, ya hablaremos más adelante de eso en otras sesiones, pero la estrategia es la gratificación diferida. Es decir, quieres algo en lugar de sacar la deuda y tenerlo hoy mismo porque lo quiero hoy. Es decir, voy a hacer un plan, tal vez lo puedo pagar en 6 meses o tal vez en un año, pero en lugar de pedir un crédito y estar pagando mensualmente los intereses, ahorras, lo inviertes y entonces te alcanza para comprarlo de contado y en menos tiempo. ¿Sale? Y sin el riesgo de que si no, si tuviste algún imprevisto o algo y no pudiste pagar, pues simplemente ese mes no ahorraste, se recorre un mes, pero no te cobran intereses, recargos, comisiones y demás. ¿Sale? ¿Qué tal? Está fuerte, ¿verdad? Pues es lo que Dios quiere para la transformación de nuestras vidas en el aspecto financiero. Y recuerden que el aspecto financiero es un reflejo del aspecto espiritual. Entonces, si aprendemos a movernos en esta esfera, porque en el aspecto físico les decía, ¿cuál es? Tener dinero más rápido, ¿no? Pido un préstamo y ya tengo el dinero, salgo del problema rápido. Eso es lo físico. Lo mental es que es inteligente. Estoy utilizando este instrumento financiero, hasta suena como profesional, ¿no? Que sé ya diferir a meses, invierto acá porque pedí prestado acá, uso la tarjeta de crédito y pago después y estoy usando dinero de alguien más. Suena que ya le sabes al movimiento financiero. Emocionalmente, no, hombre, pues satisfaces tus necesidades emocionales de significancia, de variedad, de hacer cosas nuevas, como irte de vacaciones, comprar ropa nueva, con cambiar de carro, de ser importante para las personas porque ya lo pudiste comprar y demás. Entonces, obviamente todo eso conlleva que tomemos decisiones equivocadas,
Pero en el aspecto espiritual, ¿qué está pasando? Falta de dominio propio, desesperación, falta de templanza, falta de paz, falta de la llenura del Espíritu Santo, como hemos visto, ¿no? Cuando buscamos esa tranquilidad en el dinero, cuando buscamos esa paz en el dinero, es porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo, que su fruto es justamente amor, gozo, paz, paciencia y demás. Entonces, realmente la esfera espiritual es la que no está completa y por eso buscamos satisfacer lo demás a través del dinero. Ok, siguiente mito acerca de los créditos automotrices. Los créditos automotrices han crecido como no tienes idea. De hecho, el automóvil se considera, el mito dice, el mito ahí está hablando y dice que el automóvil es un estilo de vida y que siempre hay que estarlo pagando, ¿no? Ya sea por un crédito, que tienes que pagar la mensualidad y acabaste de pagarlo o todavía ni acabas de pagarlo y ya sacas el nuevo modelo y entonces hay que otra vez volverlo a pagar y así te mantienes siempre pagando el auto porque ya es un estilo de vida, ¿sale? O lo tienes en leasing, entonces sacaste un carro en arrendamiento que además ya tienen también 1000 programas que crédito simple, arrendamiento total. Tienen programas donde pagas 0%. Recuerdo una vez que uno de los autos que tuve lo saqué en arrendamiento y una persona que ganaba mucho más que yo me decía, ¿cómo es posible que traigas un mejor carro que yo? Así me lo dijo. Me dice, ¿cuánto pagas al mes? Y le dije la cantidad y me dijo, no puede ser, pagas menos que yo y traes un carro mejor que yo. No, hombre, yo súper inflado y demás, porque traía mejor carro y pagaba menos. El tema es que yo lo había sacado en arrendamiento sin enganche, porque había una forma en la que 0%, no, creo que sí había dado algo porque había dado mi carro anterior, pero no tuve que desembolsar efectivo, ¿no? Entonces mi carro anterior lo tomaron como enganche y entonces la mensualidad me quedó más pequeña, pero es un arrendamiento donde al final, si quieres quedarte con el carro, pues tienes que pagar una diferencia, que es como la mitad del valor del carro. Entonces por eso la mensualidad me había quedado pequeña. Y entonces esta persona decía, pero como, y yo me sentía súper inteligente por haber hecho esa decisión, pero la realidad, ¿cuál fue? La realidad fue que al final, cuando tuve estos problemas económicos, pues tuve que regresar el carro porque no tenía para pagarlo y me quedé sin auto, ¿ok? Cuando yo ya tenía un auto totalmente pagado. Ahorita que te hable de los diferentes mitos, te voy a contar toda la historia en aspecto de créditos automotrices. Entonces, el mito dice que el automóvil es un estilo de vida y que siempre hay que estarlo pagando. La realidad, ¿cuál es? La mayoría de los millonarios compra autos usados. Interesante, no los compra de agencia, no los compra nuevos. Y ahorita vamos a ver por qué. Tal vez muchos de ustedes ya lo saben, pero lo sabemos mentalmente, pero emocionalmente, ¿cómo nos emociona un carro nuevo de agencia que le pongan su moño, grabar el video, entrar, subirnos, que huela nuevo? Ve cómo llegan las emociones, ¿vale? Pero porque ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestro placer? ¿En dónde está nuestro deleite? Entonces, y no está mal, como hablamos la sesión pasada, no está mal disfrutar de las cosas. El problema es cuando nos endeudamos. O sea, espiritualmente no hay ninguna condenación en el disfrutar de las cosas materiales. Ok, va de nuevo. Espiritualmente no hay condenación en disfrutar de las cosas materiales. El problema es cuando nuestro corazón está en eso, cuando necesitamos de esas cosas materiales para disfrutar de la vida. Les cuento una anécdota ahorita sencilla. Gracias a Dios nos permitió ahorita estar de viaje en Disney. Estamos en California y ya estuvimos 2 días en los parques, pero también un día, en lugar de estar en uno de los parques de Disney, nos fuimos a un parque público con los niños porque queremos mantener ese balance donde no necesitan esta explosión de estímulos, juegos, luces, sonido, personajes, regalos, comida, para ser felices, ¿ok? Nos fuimos a un parque público gratis que tenía unos juegos y ellos divertidísimos. Ahí conocieron a otros niños que hablan totalmente inglés, estuvieron conviviendo con ellos y estuvimos ahí horas y no se querían ir porque estaban muy divertidos. Entonces, así como un niño se puede divertir, ¿cuántos de los que tienen bebés son niños pequeños? No se divierte más el niño con el empaque que a veces con el juguete, ¿no?
Entonces, así como los niños se divierten con cosas tan triviales, con cosas tan sencillas, nosotros también debemos de tener esa felicidad con las cosas más sencillas de la vida, con ver un atardecer, con ver llover, con ver a las personas, a la familia, a los niños. Entonces, no necesitamos grandes cosas. Ese es el problema de los materiales, cuando nuestro corazón, cuando nuestra emoción está en las cosas materiales como fuente de felicidad, como fuente de paz, como fuente de sustituir lo que Dios nos da, ¿vale? Entonces, hablando de este tema, aquí puse un video de Jeff Bezos, dice el título, y lo pueden buscar en YouTube. Jeff Bezos manejando un Honda Accord modelo 1996, o sea, un carro usado cuando su fortuna, su valor neto de él como persona, no de su empresa Amazon, sino en ese momento que él estaba manejando ese auto, él ya valía como persona, o sea, el dinero que tenía por las acciones de ser dueño de Amazon, 10.000 millones de dólares. O sea, él, si vendía no sé cuántas acciones, podría haberse comprado el carro que quisiera, pero no lo hizo, sino que manejaba un Honda Accord. ¿Por qué? Porque tenía inteligencia financiera y porque no tenía la necesidad de aparentar nada a nadie, ni siquiera en televisión, porque es una entrevista que le hicieron y ve su cara que se está riendo. Justo ese screenshot es cuando le preguntan, oye, tu empresa vale tanto, vean el video, ahorita no se los voy a poner por cuestiones de tiempo, pero búsquenlo si quieren, se los mando en el grupo para que lo tengan y aquí en la descripción del video se los voy a poner también. Le hacen la pregunta, primero le preguntan, oye, la empresa vale tanto, tú ya vales tanto, y se queda así como, ¿por qué me dices eso? Y le dice, ah, porque la siguiente pregunta es, ¿por qué manejas este carro? Y le dijo, porque es muy buen carro. Una vez un amigo, un socio mío me dijo, hay dos tipos de personas, los que compran un carro para trasladarse de un lugar a otro y los que compran un carro para aparentar. Y él tenía un Audi y yo tenía un BMW. Entonces, así como que me decía eso y yo, ok, ¿nosotros de qué lado estamos? ¿No? Y entonces, interesante, ¿no? Ahí tú también te puedes evaluar de qué lado estás. ¿Tienes tu carro para trasladarte de un lado a otro o tienes tu carro para aparentar cierto estatus, cierta valía? Entonces, venga. La realidad de las mayoría de los millonarios compran autos usados. Obviamente, cuando ya generan mayores ingresos, pues se pueden comprar el auto que quieran, pero no lo compran a crédito. Ok, el punto de aquí es los pagos mensuales. Entonces, los millonarios empezaron comprando autos usados para librarse de los pagos mensuales y cuando se compran autos de lujo los pagan de contado, de tal manera que no tienen que estar pagando mensualmente un carro ni por crédito ni por arrendamiento. ¿Claros con eso? Perfecto. Siguiente mito. El mito dice, arrendar un auto es lo mejor. Evita la depreciación y aprovechas beneficios fiscales. ¿Cómo nos venden esta idea? Yo caí en eso. Según yo hice mis números y sí, resulta mejor porque obtengo beneficios fiscales, lo hago deducible hasta cierta cantidad y demás. Pero el tema con hacer deducibles los gastos es terminas gastando más en algo que no necesitas para evadir o para pagar menos impuestos y las cuentas no salen porque al final no son deducibles al 100% ni toda la cantidad y terminaste gastando más, ¿ok? Sí es cierto que no lo estás pagando al gobierno, ¿no? Lo estás pagando en algo tuyo, pero terminas pagando más. Entonces no sé si vale realmente la pena. Entonces, arrendar un auto es lo mejor, evita la depreciación, aprovechar beneficios fiscales, eso dice el mito. La realidad es que es la manera más costosa de tener un auto, ¿vale? Porque te genera pagos mensuales. Te decía, el leasing normalmente o das un enganche o al final tienes que pagarlo y pagas mensualmente cierta cantidad fija. Entonces, al final te mantienes pagando toda la vida. Déjenme ver si hay otro. Ah, sí. Te mantienes pagando toda la vida y pues no es negocio, ¿vale? Entonces, cuidado también con arrendamiento, con leasing. Y último mito del automóvil, dice el mito, comprar un auto nuevo con 0% de interés es buen negocio. Algunas agencias el día de hoy ofrecen que puedes comprar un auto a 12 meses sin intereses. Y suena buenísimo. Algunos hasta 18 meses y te toman el tipo de cambio de no sé qué fecha y tantas estrategias. Y tú dices, no, pues está buenísimo porque es a meses sin intereses, ¿no?
Entonces estoy comprando un carro a crédito, pero realmente es como si fuera de contado porque ya no me están cobrando intereses y lo cobro de agencia. ¿Por qué crees que lo hacen? La realidad es que un auto nuevo, sacado de agencia, se deprecia del 40 al 60% de su valor en los primeros 4 años. O sea, de que sale de agencia ya vale 20% menos. Lo rodaste fuera de la agencia ya. Al primer rayoncito, uff, mucho menos, ¿ok? Y después del tercer año, del 10 al 20% menos cada año, sin contar el kilometraje, porque si le metes kilometraje también eso hace que baje. Entonces, realmente es negocio comprar un automóvil, aunque sea en leasing, aunque sea en arrendamiento y lo hagas deducible, la realidad es que no, ¿ok? Entonces, te cuento un poquito de mi historia en el tema de los autos. Cuando gracias a Dios me empezó a ir bien en los negocios, pude comprar mi primer auto comprado 100% por mí, supuestamente, ¿no? Porque así vivía, así creía que eran las cosas hechas por mí y no por Dios. Y según yo ya tenía cierta inteligencia financiera, ya sabía todas estas reglas y dije, sí, no me lo voy a comprar de agencia, pero sí me voy a comprar un BMW, ¿no? Entonces, para aparentar, aunque según yo no era del todo cierto, y sí había cosas que son reales, ¿no? O sea, la seguridad y demás, y tiene su ventaja. O sea, productos costosos sí implican que tiene una calidad mejor, no siempre, ¿vale? Pero sí implican. El tema es que no tenía el dinero suficiente, em, ni era el momento correcto para haberme comprado un auto de esa gama. Simplemente había hecho un proyecto, había generado cierto capital y usé gran parte de ese capital que generé para comprar de contado el carro. Porque sí lo compré de contado el primero. Porque yo decía, no, ya tengo conocimiento, entonces no lo voy a sacar a crédito y no lo voy a comprar nuevo de agencia. Mi error fue apuntarle una gama que no me correspondía en ese momento. Entonces me compré un BMW, fui a recoger a Querétaro, llevé mi carro que tenía en ese momento, que mis papás me habían ayudado a comprar, y no me lo recibieron porque ya estaba muy viejo. Y entonces lo bueno es que un amigo me acompañó, entonces él se regresó manejando mi carro anterior y yo me regresé manejando mi nuevo carro. Y ya de contado, sin problemas, ¿no? Pero obviamente mantenimiento, reparaciones, porque no revisé todo, sin conocimiento vi la ganga y dije, órale. Y después, el siguiente vehículo, después de no sé cuánto tiempo fue, pues un tiempo dije, no, este carro ya hay que cambiarlo, ya cambié línea, ya se ve viejo, ya no trae esto, no trae la pantalla, bla, 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 bla. Y entonces fui a la agencia porque yo ya soy cliente, fui a la agencia y hablé con el asesor, le dije, oye, tengo lo puedo dar a venta y puedo sacar otro. Y cuando vi los precios de un auto nuevo, pues no nos alcanzaba. Y de hecho ese lo compré junto. Era mi novia en ese entonces, no nos casábamos y andábamos viendo cambiar de carro. Y entonces a mí no me alcanzaba, a ella sí le autorizaron el crédito. Y entonces dimos ese primer carro que yo había comprado de contado, lo dimos como enganche, nada más, para el segundo carro de la misma marca, pero ahora con un crédito. Y ahí estuvimos pagando mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, no me acuerdo por cuántos años, creo que 3 años, hasta que terminamos de pagarlo. Pero cuando terminamos de pagarlo, pues ya habíamos tenido creo que alguna vez lo damos, afortunadamente el seguro cubrió el cambio de motor, pero pues ya no era el mismo carro, ¿no? Ya se había depreciado y demás. Y cuando quisimos cambiarlo nuevamente, ya no nos alcanzaba, fue el caso del leasing, donde ya no me alcanzaba para pagarlo, ni el enganche, porque ya valía menos, y entonces, porque queríamos el carro nuevo de agencia, ¿no? Ya se nos habían olvidado estas enseñanzas, y ya yo me había alejado de Dios en ese momento, y ya estaba empeñado en que quería eso, lograrlo con mis metas, con mis formas y demás, y entonces no me autorizaron el crédito a mí, metí la empresa, no me lo autorizaron como empresa, entonces me dijo el asesor, pues meta la empresa y mete un aval, y así le hice, conseguí el aval, dimos el carro que tenía como enganche, pero como enganche para el leasing, y al final en ese momento no me empezó a ir tan bien, y tuve que regresar el carro y perdí, o sea, porque el carro que en un momento ya era mío y lo había pagado de contado, después se volvió en un crédito, después volvió en un leasing, y al final terminé perdiéndolo. ¿Ok? Entonces, todo por los créditos. Si hubiera sido, o si hubiera aplicado este conocimiento, tal vez me hubiera quedado con ese carro, o lo hubiera cambiado por otro de menor gama,
pero que lo hubiera pagado igual de contado o hubiera ahorrado mejor y me hubiera comprado uno de mejor, o sea, un modelo más reciente, pero no de agencia. Y por eso te decía que hay que tener cuidado con el autoengaño, porque aunque yo sabía que no era lo mejor comprarlo de agencia, pues la emoción nos gana. Y todavía en la agencia, fíjate, porque la mente anda ahí como luchando. Le preguntaba, oye, ¿no hay uno que tengas ahí más económico además? Y me acuerdo que el segundo BM que compramos fue el que era autodemo, el que usaban para las pruebas de manejo. Y entonces ya traía cierto kilometraje y nos lo dejaban con un descuento mínimo, ¿no? Pero era un descuento y eso sería como para apaciguar mi conciencia de que lo estaba sacando de agencia. Entonces, ahora, la pregunta que aquí normalmente podría surgir es, oye Samuel, pero entonces nunca me puedo comprar un carro de agencia. No, claro que sí. Y no solo comprar, o sea, te lo pueden regalar, te lo puedes ganar, hay muchas formas. Recuerda que hay muchas formas en las cuales puedes conseguir las cosas, no necesariamente solo con dinero. Y la otra es que hay diferentes estrategias, ¿no? De acuerdo con esta regla del ahorro, una regla muy sencilla es ahorra 3 veces lo que cuesta y entonces te lo compras de contado. Y tú dices, oye, bueno, ahí hay que hablar de los ingresos que hablamos la vez pasada, ¿no? ¿Cómo vas a multiplicar tus ingresos para poder ahorrar 3 veces lo que cuesta el carro que quieres comprar? Porque si no tienes ahorrado eso, no te conviene comprarlo todavía. Cuando yo me compré el primero, no tenía 3 veces lo que valía. Tenía 1,5 o 2 veces cuando mucho. Y me ganó la emoción y dije, tengo dinero, me lo compro. ¿Ok? Si hubiera tenido esa regla, no me lo hubiera comprado uno más económico y hubiera estado más tranquilo financieramente hablando. Entonces, sí se puede, pero hay diferentes estrategias para lograrlo, ¿vale? Ok, ya estamos por terminar. El siguiente mito es el mito, dice, necesitas una tarjeta de crédito para ir construyendo tu historial crediticio. Uf, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Y las tarjetas de crédito, bueno, las instituciones financieras han hecho una labor impresionante, o sea, han hecho convenio con universidades para que la credencial de la escuela sea una tarjeta. Eso ya es una locura, ¿no? O sea, incluso antes de graduarte ya tienes una tarjeta que es de débito, pero con eso ya tienen tu historial de operaciones y ya te pueden ofrecer un crédito. Entonces, un mito dice que hay que ir construyendo tu historial crediticio. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no vas a usar el crédito. Estamos hablando en contra de las deudas. Entonces, obviamente, el mito te dice que sí, que necesitas construir tu crédito para que con ese crédito después te puedan autorizar un crédito automotriz y tener otra tarjeta con un límite mayor y vayas creando tu historial y vayas haciendo historial en el buro de crédito y demás. Pero realmente eso, ¿qué significa? Es endeúdate para que después te puedas endeudar más. Es ilógico, ¿no? Pero así funciona. Entonces los créditos normalmente no los utilizas. Probablemente el crédito que sí tengas que utilizar es un crédito hipotecario y para eso hay otras maneras de conseguirlo, no necesariamente con historial crediticio, sino con tu ingreso, con la constancia en tu ingreso, si ha sido permanente en tu trabajo y demás, entonces se puede conseguir ese historial crediticio y lo mejor es el autofinanciamiento y propio, no me refiero con una empresa, sino que tú aprendas a ahorrar y autofinanciarte tus gastos, ¿vale? Entonces, por lo general no vamos a usar y el sacar una tarjeta solo para construir historial crediticio, pues es complicado por los riesgos que esto conlleva, ¿no? Ya hemos explicado acerca de los costos anuales totales de las tarjetas de crédito, realmente es un riesgo a tu economía. Ahora hay gente que dice, y yo soy de estos, ¿no? Que si pagas cada mes la tarjeta, usas gratis el dinero de otros, los famosos totaleros, que es un porcentaje alto, ¿ok? 40% de las personas que tienen tarjeta en crédito las pagan cada mes, pero eso quiere decir que el 60% no. Entonces, la mayoría no las paga y muchas veces no son los mismos. Entonces, aunque la estadística diga que sí, que la mayoría paga cada mes, no. Este mes más del 50 las pagaron, pero no quiere decir que son los mismos que las pagaron el mes pasado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la realidad con esto? Les decía, el 60% no pagan sus tarjetas completamente cada mes, porque totalidad significa lo que usaste el mes, lo pagas completo, no el mínimo, no el 80%, no casi todo, no, todo para que generes cero intereses.
Ahora, hay tarjetas que te cobran la anualidad. Entonces, aunque seas totalero, de todas maneras te están cargando una anualidad proporcional a tu límite de crédito, que de ahí ya están ganando una comisión o un interés, aunque tú no estés pagando intereses, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esto porque normalmente, más allá de la estrategia económica, es, nuevamente te digo, el espíritu detrás de hacerlo. ¿Sale? Porque muchas veces la tarjeta de crédito es para tener más dinero y poder comprar cosas más caras, pero que están fuera del contexto financiero en el cual nos encontramos actualmente. Ahí hay diferentes estrategias. O aprendemos a contentarnos con lo que tenemos, ser agradecidos y sí, si tenemos alguna necesidad, ponerla en manos de Dios que nos indique el camino a seguir, la estrategia, y si es a través de aumentar ingresos y poder pagarlo, adelante, si no, habrá alguna otra para poderlo lograr, ¿vale? Súper bien. Pues espero que estos mitos les hayan caído, les hayan servido. Espero que los puedan repasar, que los tengan presentes y que les sirvan para cuando se enfrenten a una circunstancia en la cual tengan que decidir. Nuevamente, mi oración es que el Espíritu en ese momento les muestre la decisión correcta, pero que también tengan herramientas mentales y emocionales y físicas en este mundo físico para poder tomar la decisión correcta, ¿vale? La transformación comienza en el corazón. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál va a ser ese cambio de motivación que vas a hacer a partir de ahora? Respecto a las deudas, respecto a lo quiero ahora, respecto al compro cosas que no necesito para aparentar, para hacer sentir, para mostrar cierta imagen. Entonces, te decías, es lo que aprendimos, es lo que vimos, es lo que nos enseñaron, es lo que la influencia social nos lleva a hacer. Pero ahora que tienes conocimiento, como dice la palabra, la verdad te hará libre y esta es la verdad de la palabra de Dios. No digo que lo que yo diga sea la verdad, sino pido que el Espíritu te muestre cuál es esa verdad para tu vida. Pero ya que tienes este conocimiento, tienes libertad para decidir, para elegir cómo te vas a comportar en temas financieros, en temas de compras. Y es un proceso, no quiere decir que va a ser inmediato. Obviamente Dios lo puede hacer inmediato. Y si a partir del día de hoy tomas esa decisión, pídele a Dios que te ayude para tomarla de lleno, para ser fiel a esa decisión que tomes y guiarte por lo que sí puedes pagar, no necesitar de la deuda para adquirir bienes y servicios, productos, ropa, comida, viajes, auto, casa y demás, ¿vale? Y nuevamente les dejo ese texto donde nos dice Pablo en Romanos, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que transformémonos en personas nuevas, cambiando nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Y entonces aprenderemos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. El día de hoy manejo una Toyota, muy agradecido porque fue un regalo de Dios, ¿no? Yo no tuve que pagar por ella, estuvimos pidiendo porque recuerda que perdimos el carro, de hecho perdí también, no que perdí, sino tuve que dejar la casa en la que vivíamos y fue un momento en el que caí en depresión y cuando Dios nos empezó a sacar de esa depresión, le pedimos, ¿no? Le dijimos, oye, pues tenemos niños que ya no caben, usábamos un carro que nos prestaban y nos lo íbamos turnando y de repente dijimos, no, Dios, necesitamos ya un auto propio y necesitamos que sea una camioneta porque tenemos tres niños y no van a caber en un auto y gracias a Dios y a mis papás nos dieron esa camioneta y no sabes la bendición que es tener un carro que decíamos, la es impresionante porque hace cuántos años no pagábamos, o sea, no teníamos un carro sin tener que pagar cada mes, ¿no? Entonces esa libertad y poder ahorrar eso mejor para después cambiarla o invertir en otras cosas o dar o tanto que se pueda hacer es una libertad que solo Dios puede dar. Así es que se los dejo y espero que esto les haya servido y nos vemos pronto. Cualquier pregunta que tengan con toda confianza, escríbanla en el chat de WhatsApp, déjenla aquí en los comentarios y estaremos contestándolas todas ellas, ¿vale? Que sea de bendición y que Dios nos mantenga firmes en su palabra, que su espíritu nos esté hablando en todo momento para tomar las mejores decisiones y que nos libre de cualquier deuda y de cualquier prisión y cualquier cadena que tenga que ver con el tema financiero. En el nombre de Jesús, amén.
Hasta luego, nos vemos pronto. Bye bye.